Ser Podcast. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que usemos al principio de la conversación? Pues yo creo que el que más tengo yo dentro de mi cuerpo. Coreana. Coreana. O coreanita, pero normalmente coreana. Vale. Bueno, comienzo siempre esta entrevista en el mar. ¿Gusto? Así que te voy a pedir que cierres los ojos y te imagines frente al mar. ¿Qué sensación te produce? No sé si te lleva a algún momento de tu vida. ¿Qué te lleva a eso, esa imagen? A mí el mar siempre me ha dado una sensación de tranquilidad. Bellísima. Yo cuando estoy un poco deprimida por algo, busco tener que irme, además a un sitio que a lo mejor a la gente le parece no muy romántico, Gandía, porque tengo una casa allí desde hace muchos años y cuando no es verano, la playa de Gandía es maravillosa. Entonces busco la forma de poderme escapar a Gandía y tumbarme y oír el mar y me da mucha tranquilidad. Me gusta mucho. Te voy a llevar a una pregunta y tú me dices dónde te lleva. Mamá, ¿somos pieles rojas? Bueno, fueron, yo creo que fue un mes o 2 meses, no me acuerdo bien el trayecto que tuvo esa sensación en mí misma. Es una historia así un poco política. Mis padres pues estaban en el bando republicano, se terminó la guerra, la cosa estaba muy cruda y se fueron a Francia. Luego ya les dijeron no pasa nada, podéis venir. Pasaron, a mi padre le hicieron juicio, le metieron en la cárcel y el fallo fue que le desterraron a Linares. Y yo nací en Linares, a mi padre ya le levantaron la pena esos años y nos vinimos a Madrid. Y entonces yo iba al colegio y tal y tenía muy pocos años, 4 o 5. No, ya un poquito mayor cuando yo me acuerdo, que de pronto me insultaban y me decían roja. Y yo decía azul, como insultos. Y yo decía, ¿pero por qué me insultan? Y tenía una amiga, Maribel, que yo le decía, Maribel, a ti no te dicen, no te insultan con colores. Me decía ella, no, a ti solo con roja. Y no sabía lo que era. Y mi padre era Sitting Bull. Y se sentaba en el jardín por la tarde como Sitting Bull, enteramente en las películas, leyendo, la nariz así. Y entonces yo con coletas, morena, porque nos poníamos negros, estábamos todo el día en la calle. Encima pelo negro, ojos rasgados, todo. Y entonces ya un día le pregunté a mi madre, porque yo ya estaba segura que era piel roja, que nosotros éramos pieles rojas. Y yo ya no podía porque iba al cine y yo me cogía unos traumas porque claro, que veías que tu raza siempre salía mal. Claro, siempre, no había los forma. Los indios, total. Porque tú ibas pensando, es que siempre nos matan, ¿no? Yo si me somos río, pieles pero rojas esos o momentos, indios. tú date cuenta que te dicen que tu raza es lo que estás viendo en la pantalla, te mueres de penita. Yo estaba muy, muy asustada, pero a mí me encantaba. Ahora lo pienso, yo decía azul y los otros roja. Y entonces le pregunté a mi madre, un día le dije, mamá, nosotros somos pieles rojas. Y madre lo primero es que se rió. Se empezó a reír, ¿pero por qué? Ya le conté todo y le dije, yo quiero cortarme el pelo. Y me dijo, cuando tú quieras te cortas el pelo. Y entonces ya me enteré de lo que era, muy poquito. Pero algo me dijo que se me quitó la pena y se me quitó el trauma, que tenía poquito porque era muy pequeñaja. Te tranquilizó. Pero sí, me tranquilizó muchísimo. Fuiste al cine desde muy pequeña, desde ¿no? Estás contando sí. que ibas a ver películas desde muy, muy pequeña. Sí. Yo vivía en la colonia del Retiro, es una colonia de chalés, y había muchos niños, muchos. Y los sábados a las 4 salíamos todo el barrio a un cine que se llamaba Sevilla o a otro cine que se llamaba Granada, el cine Sevilla o Granada. Nos sentábamos
en la cola, o sea, llegábamos con 1 hora de antelación, pero siempre se llenaba y teníamos miedo. Pero yo la imagen esa de todos nosotros, por un descampado, porque ahora es muy céntrico la colonia del Retiro, pero entonces era en pleno campo, está al lado del Niño Jesús. O sea, sí, que eso eran las afueras de Madrid, eso casi. eran las afuerísimas. Sí. Entonces, pero eran un montón de niños que íbamos, siempre llevábamos un paquetito que era la merienda. Y eso es una anécdota muy graciosa con un sobrino mío que era un poquito más joven, más pequeño que yo, que prohibieron en los cines que lleváramos con bocadillos y comidas. Se conoce que organizamos mucho follón con los papeles de periódico, pero lo prohibieron. Y entonces ya mi sobrino, que tiene, me parece que son 8 años menos que yo, era muy pequeñito, y le dije, Ricardito, si te pregunta qué llevas en la cartera, que llevas lapiceros y gomas y cuadernos para hacer los deberes. Esto era sábado siempre. Y entonces el primer día, o hubo más días, pero yo me acuerdo de ese, que íbamos y él iba con una carterita de plástico chiquitita, y iba tan, y no le dijo nada el portero. Yo le di mis 2 billetes y no dijo nada. Y ya cuando íbamos a salir se da la vuelta el niño y dice, oiga, que yo aquí no llevo ni bocadillo, ni agua, ni pipas, ni nada. Son cuadernos y lapiceros. Y a mí me ha encantado conocer tu viaje a Londres con 16 años. Estamos hablando de finales de los 50, 1960. 1960 o 61, 62. Tenía 16 años. 16 años y te vas a Londres y te llevas una raqueta y unos patines en el viaje. Una raqueta y unos patines. Y el viaje yo era muy cría, yo no había salido de la Hombre, colonia. Es que con 16 años tus padres te dirían que te fueras, o fue una decisión pues mira, tuya, o cómo fue eso. A ver, mis padres, sobre todo mi madre, era muy inteligente. Entonces, éramos 7 con un sueldo, porque a mi padre le dejaron el sueldo bajo para no subirlo nunca más. Trabajaba en telégrafo después de ese problema que tuvo. Entonces tampoco había mucho dinero. Entonces mi madre sabía que lo que sí era importante era el inglés. Entonces fuimos 4 de las pequeñas. Primero fue mi hermana Kiki, luego fue mi hermana Amalia, luego mi hermana Juani y luego yo. A aprender inglés, que era como si hiciéramos una carrera. Eso hace muchos años, y mi hermana Kiki mucho antes. Verdaderamente tu madre era una visionaria. Era una mujer que ahora, si hubiera hecho el Amazon, lo hubiera descubierto ella. Bueno, sí. A ver, ¿por qué Petra Martínez se ha puesto de seudónimo Coreana o Coreanita? Pues es que me llamaban mis hermanos, porque me decían, oye, coreana, y yo decía, no me llaméis coreana, que me da mucha labia. Entonces, ya cuando venía alguien decía, ve coreanita, y yo decía, no me llaméis coreana, que me da mucha labia. Y me hacía gracia que me llamaran coreana. Pero, ¿y te siguen llamando así o ya no? No, fue una cosa de la infancia. De la infancia muy pequeñita. Te voy a pedir que te pongas los auriculares, Petra Martínez. ¿Vale? Y me digas dónde te lleva esto que vamos a escuchar. Póntelos. ¿A qué jugamos ahora? No jugamos a nada porque el programa se ha terminado. ¿Se ha terminado? Claro, así que... Ya no más. No. Pues yo juego a despedirme. Ay, bueno. sí, venga. Sí. ¡Adiós! Hasta mañana. Hasta mañana. Qué divertido. Barrio Sésamo, Sí. Pero Barrio Sésamo en la primera edición, Sí, con sí, Caponata eso, y Perejil. y Perejil. Y entonces ahí estabas con Juan, con tu Sí, marido, Juan sí, Margallo, sí. y Petra Martínez, haciendo Sí. de estos personajes, Ángela y ¿cómo se llama? Niki, o y una Niki, cosa así, yo me que acuerdo llevabais del la mío. tienda, ¿no? Sí. He encontrado esta escena en la que os despedíais. Yo creo que este era el segundo capítulo de Barrio Pues Sésamo. fíjate, es que es impresionante. A ver. Ponte. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es eso! Es maravilloso. Porque además
¿qué Sí, todo? sí. Además, Cuéntame, es que ¿cómo recuerdas aquella etapa? pues- tú ya habías estudiado en la escuela de William Layton, ya, Sí, o sea, sí. volviste de Londres, Sí, te sí, matriculas sí. en la escuela con William Layton, que Sí. era uno de los mejores Era profesores de, los arte mejores. Y yo me dramático. enteré de él porque yo vine de Londres y no sabía. Yo dije, yo quiero ser actriz, porque allí vi Oliver Twist, la comedia musical, y dije esto. Y empecé a leer, me gustaba mucho, y no me dejaban leer español. Y entonces me dijo una amiga, lee obras de teatro, que como viene el nombre, y me leí a Chekhov, que me encantó, a Presley, todo eso. Entonces, yo quiero ser esto, Dijiste, yo quiero esto es decir lo mío. esto. Y entonces me fui por casualidad y, por la Gran Vía, y estaban rodando una película, me acerqué y dije, ¿dónde puedo yo aprender a hacer teatro? Y un chico me dijo, en la escuela William Layton, que está en la calle Barquillo 32, y allí me fui. Un chico que te cambió la vida, Sí, diciéndote eso. sí, porque si yo no entro ahí, ahí fue, allí conocí a Juan, que llevo 53 años con él, conocí al señor Layton, que es una de las personas que más sabía de teatro y de la psicología de las actrices y actores, y fue maravilloso. El teatro, a mí, me enteré muy tarde de que existía el teatro, pero cuando ya me enteré fue parte de mi vida, porque me parecía tan mágico todo lo que era el teatro en sí. Entonces, claro, me cambió, conocí a Juan, empecé a conocer otra gente que no tenía nada que ver conmigo de antes, amigas que eran de la infancia, del instituto, ya nada, yo era todo el mundo del teatro, todo el atrapada mundo, completamente sí, con el mundo del teatro, sí. con Juan Margallo. Sí. Te fichan en Barrio Sésamos, fichan a los Y dos. entonces eso es muy curioso, porque ya nosotros estábamos al principio en el TEM, que era lo del el teatro estudio madrileño, que lo dirigía pues, José Carlos Plaza, Miguel Narros, y entonces hicimos nuestra propia compañía con mucha gente, que era Tábano, que ya estábamos Tábano, en Tábano. Sí. Y al tiempo había un realizador, Nicanor, que tiene un nombre que me encanta siempre decirlo, que nos llamó. Dice, vamos a hacer una producción maravillosa que viene de Estados Unidos, que es el Barrio Sésamo. Aún no se había visto nada aquí en España. Y entonces yo hice la prueba de la caponata, pero yo no quería hacerlo. Tú no querías ser caponata, que fue en Macoen. En Macoen. Yo no quería, porque era dificilísimo. Y ahora he encontrado de la época un ensayo haciendo yo de caponata. ¡Ay, qué bueno! Pero que me he quedado loca, porque vino uno de Estados Unidos a enseñarnos. Era dificilísimo, tenías que coger la cabeza aquí y el pico, aquí un monitor. Bueno, era horroroso. Esto no lo hago porque y solo se ve en el ensayo ese que digo, Nicanor, que esto es muy difícil. Me puedo sentar, y Nicanor, bueno, siéntate un poquito. Me he sentado, Olín, con el brazo aquí arriba. Y dice, Tú no querías ser caponata, esto no va conmigo. No. Y también porque yo quería que me vieran la cara. Claro. Y me había dicho al principio, si no haces esto, haces este papel, Juanito, Ángela. Y yo tenía eso ya, digo, yo quiero hacer Ángela, que me van a ver todo el mundo. Y mi madre se va a poner muy contenta, pero la caponata no me van a ver. No, pero imagínate, es que en aquellos años el Barrio Sésamo lo veían todos los niños de este país. 7 millones de niños 7 todos millones los de niños. días. Entonces fue tu primer contacto con la popularidad, pero masiva. Bestial, ¿eh? Masiva. Y encima yo estaba ya estaba en el Gallo Vallecano, no Tábano, Gallo Vallecano. Gallo Vallecano es esa compañía Eso que es, montáis en en Vallecas. Vallecas. Sí. No era Tábano, eso Tábano fue es antes. Tábano es antes. Antes. Pero el caso es que yo no podía con los niños, o sea, me agobiaban mucho porque no había cámara de fotos, que eso es muy cómodo. Se te juntan 7 niños, los juntas, haces una foto, digo, ahora os la pasáis los unos a los otros. Pero entonces era autógrafo. No había papel, o sea, un autógrafo. ¿Y te paraban, Petra, te paraban mucho, por la calle? Los niños muchísimo. El Barrio Sésamo fue un éxito bestial. Total. Lo hicimos 3 temporadas, yo creo, pero bestial, ¿eh? Es que no había otra cosa. Me parece que eran
pues después de salir del colegio Claro, ponían claro, sí, yo lo el Barrio veía. Sésamo, Barrio Sésamo, sí, sí. y el Barrio Sésamo, y Que todos fue- los niños... que era antes de Spinete, o sea, primero fue Caponata y Caponata Perejil, luego y ya luego fue la etapa de Spinete, Spinete sí. y Don Pimpón. Y nosotros ahí también es cuando empezábamos el Gallo Vallecano, que trabajábamos mucho en una sala. Eso te que iba a la- decir, cuéntame, porque es una compañía que Esa es una- montáis sí, eso fue muy vosotros y que interesante, fue interesante. muy sí. interesante. Siempre hemos estado rodeados de la misma gente y ellos de nosotros, o sea, los compañeros siempre de Tábano, nos íbamos el té, tal. Y entonces, cuando surgió, fuimos a hacer una obra de teatro a un colegio, ¿cómo se llama? Raimundo Lulio, que está en Vallecas, y tenía un salón de acto maravilloso. Y entonces Juan empezó a hablar con un cura, con el cura de allí, que era genial, genial. Entonces dijo Juan, qué sitio más estupendo para hacer teatro, y dijo, pues hacerlo. Y lo hicimos. Y lo hicisteis estuvimos en esa sala, en en ese esa salón sala de del actos. colegio. Ah, qué bueno. Y ahí estuvimos 7 años, yo creo, trabajando mucho, pero todos, trabajando. Nosotros hacíamos todo, cargábamos, descargábamos, barría, la taquilla, todo lo hacíamos nosotros. Y la función, por supuesto. Es que O sea, fíjate, Petra Martínez, entre esto de Barrio Sésamo, ¿no? Y esta otra sintonía que vamos a escuchar. La que se avecina, vecina, hola que se avecina. Se acabó la discoteca, ahora pago la hipoteca, tengo piso, nueva construcción. Lo he pagado sobre plano, está mal alicatado, bienvenido a la urbanización. Hola que se avecina. Entre Barrio Sésamo y La que se avecina han pasado 30 años y una vida entera. Sí. Una vida entera llena de teatro, Sí. de funciones de aquí para allá, de películas, de premios, Sí. pero son como los dos puntos de popularidad Sí, más absoluta de sí, Petra sí, Martínez, sí, ¿no? sí, sí. El Barrio Sésamo en aquel momento con los niños Sí. y luego La que se avecina. Que yo muchas veces lo digo, la que se avecina a mí me ha dado visibilidad ante el público, ¿me entiendes? Porque yo tenía mi público con el Gallo, con el Tábano. Bueno, Pero hay un muchísimas obras de teatro Sí. y muchos papeles, es verdad que no Sí. de actriz principal, pero No. has trabajado No, en teatro casi muchos siempre años. era principal, en porque cine como era mi decía, compañía. Sí, en cine decía, ¿no? Y en cine no. Entonces, la que se avecina, yo cuando me llamaron, yo decía, yo no lo había visto, y lo vi. Y la verdad es que me reí, no sé qué capítulo era, de qué, pero dije, pero qué graciosos. Y antes, Aquí no hay quien viva, en una gira, yo creo que era Ponferrada, yo vi el primer capítulo de Aquí no hay quien viva y me pareció lo más. Dije, pero ¿cómo se les ha ocurrido esta casa? ¿Cómo se llama ese tebeo? Que es una casa... Rúa del Percebe. Eso. Digo, pero si esto es lo del Percebe, de las narices. Me pareció genial, pero lo dejé, no... Y cuando me llamaron y vi a Laura Caballero y Alberto Caballero, pues me ofrecieron hacer este papel. ¿Y ha cambiado tu vida, Petra? ¿Este Sí, papel sí, ha cambiado sí, tu sí, vida, sí, vuestra sí, sí. vida? Me pasó al principio un poco de decir, me costaba un pelín decir que sí, porque pues me sentía, no sé, como rara. Por un lado, miedo de decir, es que estos lo hacen muy bien y son todos muy graciosos y competir con ellos va a ser súper difícil y entrar de pronto de nuevas ahí. Todos son muchos más jóvenes que yo y tal. Y por otro lado también el prejuicio un poco de que no era drama, de que no te podías lucir llorando un poquito, por lo menos en 2 escenas en cada sitio. Todo eso Sí, lo entiendo, me costó un poquito. Y cuando dije, ellos me dijeron antes que sí, seguro, yo enseguida dije, pues sí. Me lanzo. Encantada. Y me ha cambiado porque... a ver, es que me cuesta decirlo, porque a veces no es tan simple con palabras, es como sentirlo. Yo muchas veces me he sentido como el machismo en mi vida ha sido a veces el no verme, para mí muchas veces, ir a reuniones y de pronto pues estaba Juan, y yo no existía, ¿sabes? Sí, te sentías invisible. Invisible, ¿no? completamente, de amigos, no siempre ni todos, Ya. pero sí sentía esa sensación de decir, pero ¿por qué de pronto dice, ay Juan, sí, quédate, ay no sé qué? Y con la que se avecina,
es una cosa curiosa porque gente que a lo mejor ni me ha hecho ni puñetero caso, ahora me hacen. Que digo, ¿esto qué es? El ser visible. Y yo antes no era... Sí, sí, es que lo entiendo perfectamente. Sí, como estaba siempre tonto, como ¿no? un poco en segunda Sí, fila, en segunda ¿no? fila. Y entonces Juan Margallo, tu marido, y Sí, otros actores, los otros actores y tal. dramaturgos, Yo con los dos actores, niños, músicos, con sí. mis dos hijos, que terminaba la reunión, me iba corriendo. Menos mal que tengo una familia política que me han ayudado mucho. Era muy difícil. Y ahora la visibilidad, La de visibilidad la que se avecina te me ha da dado cierta seguridad y alegría autonomía en y el alegría, cuerpo. y aquí estoy Entonces sí, entonces eso es bonito. Entonces, pues yo creo que muchas cosas las he hecho por haber trabajado en la que se avecina, ¿sabes? Entonces, en ese sentido sí me ha cambiado un poco la vida. Petra, ahora estáis hasta mediados de octubre con Hasta que el Alzheimer me devore. Sí. Cuéntame esta obra de teatro. A ver, esta obra de teatro es una obra. Juan escribió un Que libro. La ha escrito Juan, Sí, Juan sí, Margallo. Sí, que es tu como marido. su vida y tal, así del pueblo, y luego cuenta muchas anécdotas, que ahí tenemos muchas peloteras. Hoy nos reíamos porque discutimos mucho, o sea, Juan y yo juntos, de todo. O sea, si él dice blanco, yo digo, ¿pero por qué blanco? ¿Será medio gris o algo? Pero es nuestra forma de vida, porque luego estamos de acuerdo en todo. Entonces, él escribió ese libro, y es muy gracioso el título, porque Hasta que el Alzheimer me devore, el libro. Entonces yo se lo enseñé cuando lo estaba escribiendo, digo, Juan estaba escribiendo un libro. Y dice, sí, ¿de qué? Digo, no son sus memorias, pero un poco. Lo va a titular Hasta que el Alzheimer me devore. A mí no me gustaba nada. Y entonces este chico, que se lo dije al cabo de 15 días o 20, me pregunta, me dice, ¿qué tal está Juan? Y dije, ¿de qué? Dice, lo del Alzheimer. Yo me fui a casa y dije, Juan, ese título ni dormida le pones al libro. Nada de eso, no se pone ese título. Y entonces él, muy gracioso, me dice, no, pero voy a hacer la obra de teatro y ahí voy a poner el título que quiero yo, que es, yo me gustaba vivir del aire. Porque vivir del aire... Que es el título que lleva el libro. Eso es. Y la obra de teatro Hasta que el Alzheimer me devore. El vivir del aire es muy bonito porque nosotros, los actores, y vosotros vivimos mucho del aire de la palabra, y no sé, estábamos en este tema, ¿no? Más o menos. Pero entonces la palabra Alzheimer os da miedo. No, pero yo pensaba, joder, es que yo veo eso y digo, igual no voy. Yo no voy a ver eso, por Dios. No. Y lo estás disfrutando, Petra, estás disfrutando las obras de teatro en la Sala Mirador. Estoy haciendo también una obra de teatro yo, que es un monólogo, La señorita Doña Margarita, que me divierto mucho y lo hago los fines de semana. Y le he dirigido esta obra. Y es muy gracioso porque, claro, nosotros estamos todo el día juntos. Es que estamos todo el día juntos. Yo por eso ahora tengo ganas de empezar, si se empieza, que creo que sí, la que se avecina o algo, porque digo, es que vengo y tengo cosas que contarte, y si no, y se lo he dirigido, pero realmente es que es muy difícil dirigirnos, ni yo a él, ni él a mí, porque estamos tan de acuerdo, nos sabemos todos nuestros trucos. Empezamos con la obra analizándola, escribiéndola muchas veces, que cuando empezamos a lo que se dice poner de pie, pues ya sabemos mucho de la obra los dos. Es genial, Petra, lo de estar todo el día discutiendo para estar de acuerdo en todo. Sí. Esa es vuestra vida. Te lo juro, Estamos siempre discutiendo, ¿por qué no? Pues eso, para estar de acuerdo en todo. Para estar de acuerdo en todo. Para llegar a ese todo, punto. a todo. Bueno, nos vamos a ir, Petra Martínez, nos vamos a ir a un faro. Entonces, dime, ¿con quién estarías en el faro? No sé si quieres estar con Juan o prefieres o prefieres no estar con él en este faro y pensar en puede ser alguien que esté, que no esté. Te tienes que visualizar en un faro. Sí. Con alguien con quien te apetezca estar y elegir una música. Entonces, dime con quién y qué música estaría sonando. Pues yo creo, en principio me saldría Juan, pero voy a descansar un poco y te diría que con mis dos hijos. Con mis dos hijos y hablando mucho y riéndonos y viendo todo el pan. Y la música a mí me gusta mucho, Lágrimas Negras. Negras. La de Bebo y sí, Cigala.
Lágrimas negras. Yo creo que estaría así, porque yo oigo mucha esa, es como mi medida de la cinta. Yo tengo una cinta para andar y para los textos me los aprendo, pero luego cojo fondo diciendo el texto muy deprisa y en la cinta. Entonces yo me pongo... En la cinta de andar. De andar, sí. La cinta de pelo. Entonces, la medida es el disco de Lágrimas Negras. Todo el disco, cuando no tengo que estudiar, me lo hago andando. Así estás, perfectamente en forma. Hombre, es un muy disco bueno, largo y es muy bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que para hablar, para decir el texto y no cansarte, es muy importante tener un fondo, como lo tienen los deportistas. Así que mi fondo es eso. Y en el Faro, con mis dos niños de 51 y 52 años. Petra Martínez, lo hemos pasado muy bien contigo. Pues yo me lo he Muy pasado, bien. como diría mi nieta pequeñita, yo más. Muchas gracias. Gracias Buenas a noches. vosotros, ha sido muy bonito. Y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.